Em, el siguiente tema es el estado de cambios en el patrimonio. No hay una norma específica sobre el estado de cambios en el patrimonio. Este estado es, digamos, abarcado en la NIC 1, donde nos hablaba precisamente de un conjunto de 4 estados y nos hablaba de las generalidades del estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué es lo que hace este estado? Que es, digamos, ustedes ya vieron el estado de situación y el estado de resultados, y lo que nos va a hacer es una explicación de los movimientos del patrimonio. Entonces, es un estado que va entre el estado de resultados y el estado de situación. ¿Por qué? Porque cuando yo termino el estado de resultados, termino con la utilidad del periodo que tengo que llevar al patrimonio. Actualizo todo mi patrimonio y cuando lo tengo listo, lo paso al estado de situación. Entonces, eh, digamos que si uno lo viera desde el punto de vista de ir haciendo los estados, este sería el segundo que yo debería hacer. Y me permite, como bien dice aquí, explicar los movimientos del patrimonio durante el periodo que estoy analizando, un mes, un año. Dice que en columnas se incluyen las cuentas. Veamos el ejemplo. Vean que en columnas está capital social preferente, capital social común, prima en acciones comunes, en preferentes, perdón, descuento en acciones preferentes, prima en acciones comunes, descuento en acciones comunes, y aquí dan N cantidad de cuentas, las que hayan. Este es un ejemplo, ¿verdad? Pero si vimos, por ejemplo, estaba el superávit, bueno, aquí está el superávit de acciones en tesorería, pero también están otros superávits, como el superávit por revaluación. Eh, bueno, en este momento no recuerdo algún otro, pero hay más superávits, ¿verdad? Hemos visto varios. Estaría la cuenta de utilidades retenidas, las reservas legales, que pueden haber más reservas, como ya vimos en el anterior ejercicio, en el 17. Aquí dan todas las reservas que existan. Acciones en tesorería, entonces, por el momento ya les puse estas 10 cuentas, pero aquí podrían haber N cantidad de cuentas. Son las cuentas que tiene la empresa. Y estas van en columnas. Y en las filas aparece la descripción del movimiento, el cual puede afectar más de una cuenta. Entonces, vean que yo tengo que comenzar con un saldo inicial. ¿Qué es ese saldo inicial? Pues depende del periodo. Supongamos que fuera el saldo inicial al 1 de junio del 2000X2, por ejemplo. Ojo, es el saldo inicial del mes. Eso significa que es el saldo con el que terminé el mes anterior. Entonces, por ahí, colóquense en una nota o escriban o algo de que ese saldo es el saldo sin mayorizar nada de lo que se dio durante el mes de junio. Es el saldo bruto con el que terminamos el mes anterior. Ojo, ¿verdad? Tenemos la emisión, por ejemplo, de acciones preferentes. Aquí me decía que era en filas la explicación de los movimientos que se dieron durante el mes. Entonces, durante el mes yo emití acciones. Dice que puede tocar una o varias cuentas. Por ejemplo, cuando yo emito acciones preferentes, podría ser que son con prima o con descuento. Entonces, vean, capital social preferente y tiene su prima. Podría haber tenido su descuento. Emisión de acciones comunes. Se emitieron durante el año, o bueno, durante el mes, acciones comunes que afectan la cuenta de capital social común y de prima en acciones comunes. Estos movimientos que están aquí son los que son o se contemplaron o se contemplan en la mayorización. Básicamente esto es como un resumen de la cuenta T. Tenemos también la compra de acciones, que esto toca la cuenta de acciones en tesorería comunes. La venta de acciones en tesorería, que ya vimos en el ejercicio 5 que nos generaba un superávit pagado por acciones en tesorería. Y también tocaba las acciones en tesorería comunes. La utilidad neta del periodo, que es la utilidad que proviene del estado de resultados, y por tanto, si yo no hice bien el estado de resultados,
voy a jalar un error hacia el estado de cambios en el patrimonio porque esa es la utilidad del periodo. Los dividendos que se vayan a pagar durante el año o durante el mes, que serían dividendos comunes y dividendos preferentes. Perdón. Y vean que hay una doble totalización. Aquí tendríamos el saldo final con el que cierra cada una de estas cuentas, que es, sí, el monto que nos da en la cuenta T. Aquí debería cerrarnos igual que las cuentas T de cada uno de ellos o de la mayor auxiliar. Y también hay una totalización en horizontal para saber, por ejemplo, cuánto fue mi beneficio de la emisión de acciones, porque lo que me está dando esa línea es, bueno, emití acciones, cuánto me gané por emitir esas acciones. Sería la suma de el capital social preferente más la prima en acciones. Otros datos importantes de este estado, yo tengo que hacerlo 2 veces. ¿Por qué? Porque es comparativo. No tengo en este momento un ejemplo. Bueno, si ahorita podríamos buscar uno, pero yo tendría que hacer este cuadrito 2 veces. Tendría que hacerlo para el año 2021 y para el año 2020. Porque es comparativo. Aquí es un poco más complicado que con el estado de resultados y con el estado de situación, porque no puedo dejar una línea. Él se hace en columnas y se hace en filas, y por tanto tengo que hacer 2 tablas, una para este año y una para el año anterior. Y los datos del encabezado también muy importantes, no los dejen ahí. Nosotros tenemos que tener cuando mínimo estos datos, que son el nombre de la empresa, el nombre del estado, que es el estado de utilidad, perdón, esto está mal, el estado de cambios en el patrimonio, el periodo, que es por aquí le colocaríamos en vez de periodo lo que corresponde, ¿verdad? Por el mes terminado al o por el año terminado al. Este periodo iría ahí, digamos, en rojo porque habría que definir cuál es ese periodo, si es un mes, si es un año, si es un trimestre, un semestre. Y la moneda. Bueno, aquí sería moneda y grado de redondeo. Redondeo, redondeo. Para saber si es en colones, si es en dólares, si es en euros, si está en miles, si está en millones, en qué grado de redondeo está. Y por ahí tengo una duda en el chat, vamos a ver. Bueno, por aquí me preguntan que si pues sí es un poco diferente al que vieron en básica. Bueno, no sé en qué año vieron en básica, ¿verdad? Antes en básica, bueno, desde el año pasado, ¿verdad? Estamos viendo el estado de cambios en el patrimonio con 2 columnas para que no se complicaran mucho, que era algo así, capital social, bueno, común y utilidades retenidas. Y teníamos el total. Por aquí algún movimiento, el movimiento durante el periodo era la utilidad del periodo y el dividendo. Algo así fue como lo vimos en básica, ¿verdad? Que era, y no es que era diferente, digamos, si lo vio así, sino que era pues reducido. No teníamos o no habíamos conocido todas estas otras cuentas de patrimonio y no tendríamos cómo explicarlas porque muchas de ellas las hemos ido viendo a lo largo de varios cursos. Por ejemplo, el superávit por revaluación de activos que vieron en el curso anterior, y cosas así, que van en el patrimonio. Y si lo vieron aún más atrás, lo que se veía era el estado de utilidades retenidas, donde únicamente era esta columna. Ese estado no existe, el estado de utilidades retenidas. El estado de utilidades retenidas es solamente una sección del estado de cambios en el patrimonio que está explicando cómo las utilidades retenidas pasan del saldo inicial al saldo final con la utilidad del periodo y el dividendo. Entonces, por ahí podría ser.
pero consideremos que este es el formato definitivo donde están ya, ya ustedes tienen todo para poder interpretarlo completo, que sería así. Entonces, más que todo es por eso, porque no tendría mucha lógica que en básica lo viéramos así, si aún no conocíamos muchas de las cuentas y muchas de las cosas. La idea es que lo terminemos de ver en este. Entonces, por eso es. Y bueno, dicho esto, pues no sé si tienen alguna consulta. Al finalizar este curso ya ustedes habrían visto los 4 estados financieros, ¿verdad? Porque el siguiente tema es el último de los estados financieros, es el estado de flujos de efectivo. Entonces, es con lo que terminamos la parte básica. Ya ustedes habrían conocido cómo se hace el estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, y a su vez vimos en detalle todas las cuentas de activo, por lo menos las básicas, vimos efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, después comenzamos a ver pasivos, pasivo de corto plazo, de largo plazo, patrimonio, y ya ustedes saben una serie de cosas, ¿verdad? Ya están listos por lo menos con lo básico. Entonces vamos al ejemplo. El ejemplo va a ser la práctica 19. Y no creo que me dé tiempo de hacer la práctica 9. Es más, no. Ahí después vamos a ver qué vamos a hacer con los demás ejercicios, porque ahí sí nos faltan algunos cuantos, ¿verdad? Pero ya hemos visto por lo menos uno de cada uno de los diferentes temas. Lo que pasa es que sí son bastantes ejercicios. Muy posiblemente les vaya a estar subiendo algunos ejercicios durante la semana y ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Unos quedan para el examen 4 semanas, me parece. Bueno, ahí vamos viendo. Bueno, nos dice que eh, la práctica 19 dice que la sección de patrimonio del estado de situación financiera de Industrias S.A. para el 31 de diciembre del 2001 muestra lo siguiente. Entonces, lo primero es que aquí estaría el patrimonio que había el año anterior, porque si lo vemos, este es 2001. Dice que en el año 2002, que es el año actual. Entonces, estos son los datos iniciales, son los que van aquí. Y esta información que nosotros tenemos del periodo es la que explicaría las variaciones, lo que tenemos que colocar por acá. Entonces, para que lo tengamos así más o menos. Lo que nos están pidiendo es hacer el estado de cambios en el patrimonio. Para esto, comencemos con el título. El título tiene 4 elementos. El nombre de la empresa, que es Industrias S.A. El nombre del estado. Ojo, a veces ponen el encabezado únicamente como nombre y si tienen que poner todas las secciones, ¿verdad? Intentemos, ya que tenemos aquí esta facilidad tecnológica de dejar los encabezados bien hechos. El nombre sería estado de cambios en el paquete. Tendríamos el periodo para el que lo vamos a hacer, que es 2000X2. Es por el año terminado al 31 de diciembre del 2000X2. Podríamos la moneda y el grado de redondeo. Y vamos a ver qué dice por acá. Pues no dice moneda, ¿verdad? Ni nada de eso. Bueno, vamos a decir que es en colones. Saldos en... Bueno, yo también lo voy a dejar así. No lo voy a redondear, nada. Saldos en colones. Está exacto, tal cual. Entonces, vamos a ir confeccionando el estado. Lo que yo les recomiendo, bueno, en la vida real, pues uno tendría los asientos. Aquí para llevar los movimientos al estado, vamos a realizar los asientos, pero los asientos no se solicitan. Si ven, únicamente dice que hagamos el estado. Yo voy a hacer los asientos para que entiendan el movimiento y qué cuentas toca, pero no es algo que les vayan a pedir.
Entonces, si ustedes lo pueden hacer sin el asiento, no gasten el tiempo en eso, porque ni en el examen ni en ningún ejercicio se van a pedir los asientos. Lo que se va a pedir es el estado. Dicho esto, entonces, el primer elemento del estado es el saldo al 31 de diciembre del 2000X1. Y tengo que irlo extrayendo de esta sección. Dice que el capital social preferente en el estado dice, autorizadas 10.000 acciones preferentes con un valor nominal de 100 cada una. Al 10%, que ya sabemos que al 10% es el dividendo preferente fijo. Emitidas en circulación 1.250 para un total de 125.000. Ese es el dato que me estoy trayendo para acá. En capital social preferente. Siguiente dato, bueno, dice, autorizadas 60.000 acciones comunes con un valor nominal de 10.000 cada una, emitidas en circulación 15.000 acciones, para un total de 150.000. Entonces, ese lo tenemos aquí en capital social común. Prima en acciones preferentes, 55.000. Prima en acciones comunes, 105.000. No nos habla de que haya ningún superávit, pero sí dice utilidades retenidas 78.000 y acciones en tesorería comunes 4.200. Y ojo, acciones en tesorería comunes restan. Tal vez no lo mencioné, ¿verdad? Pero hay algunos movimientos que restan para que lo recordemos. Si vemos el ejemplo, vean que los descuentos restan y las acciones en tesorería. También el dividendo. Y cuando yo compro acciones en tesorería, también resta. Esos movimientos van negativos. Regresando al ejercicio, entonces por aquí voy a totalizar. El patrimonio debería quedarme 508.800 y bueno, ahí están los 508.800. Vamos con el primer movimiento. Dice que emitió 250 acciones preferentes a 164 cada uno. Ya sabemos que cada acción preferente cuesta, de acuerdo al enunciado, 100. Entonces, ¿qué se hizo originalmente? Hicimos bancos, capital social preferente y una prima en acciones preferentes. La prima en acciones preferentes habría sido por la diferencia que son 64 colones. Entonces, en bancos yo emití 250 a 164, 41.000 colones. Pero esta es una cuenta de bancos, no toca patrimonio. Capital social preferente, sí. El capital social preferente son 250 acciones, cada una así, para un total de 25.000. Y prima en acciones comunes sería 100 acciones, cada una tiene una prima de 64. Sí, ¿verdad? 64. Ah, bueno, son 250. Son 16. Una vez que ya entendemos el movimiento, esto en la vida real ya existe en la contabilidad, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer el estado, pues esto existe. Entonces yo no tendría que volverlo a hacer, sino tendría que ir a ver en el sistema cuáles fueron los asientos que se hicieron relacionados con patrimonio. Es más, hay algunos sistemas que inclusive ya hacen este estado automático, para que entendamos cómo se hace. Entonces, emisión de acciones preferentes va a tocar la cuenta de capital social preferente y son estos 25.000 colones. Y aquí estaría prima en acciones preferentes. Tocaría este segundo movimiento, que son 16.000. Cuando yo lo totalizo en horizontal,
sé que el movimiento me generó 41,000 colones en efectivo, que es igual al banco. Vamos al segundo, que es exactamente igual, pero con acciones comunes. En el segundo nos dice que se emitieron 3,000 acciones comunes a 17,000 cada acción. Entonces vamos a tener bancos por 3,000 acciones a 17. Capital social común, que van a ser las 3,000 por su valor nominal de 10. Y la prima en acciones comunes va a ser las 3,000 a 7 colones. Entonces, de nuevo, yo cobré 57,000. Ese es el monto que va a quedarme aquí en el total. Y las dos cuentas de patrimonio que se tocaron fue capital social común. Busco capital social común y lo paro, ¿verdad? Que va a ser por 30,000. Y el otro es prima de acciones comunes, que estaría por 21,000. En horizontal me va a quedar el movimiento por los 51. No sé si hay alguna consulta con los dos primeros movimientos. ¿Estamos claros? Sí, más o menos. Bueno, cualquier cosa vamos al siguiente movimiento. Se requirieron 200 de las propias acciones. Aquí estaríamos tocando acciones en tesorería, ¿verdad? Porque es una readquisición de acciones a 15 cada uno. ¿Qué método estamos utilizando si tengo únicamente el precio de compra? ¿Se recuerdan que habían dos métodos para las acciones en tesorería? Uno era el costo y el otro, ¿cómo se llamaría esto? Era el valor nominal. Únicamente me están dando el costo, así que es por el método del costo. Bueno, y dice que la ley estatal requiere una restricción de la utilidad retenida por cada cantidad igual. La empresa reporta sus restricciones de utilidad retenidas en una nota a los estados financieros. Bueno, eso es para hacer una nota a los estados financieros. Pero aquí el movimiento sería acciones en tesorería comunes contra bancos. Dice que se adquirieron 200 a 15. Son 3,000. Si tenemos más datos, podría ser por el otro método, ¿verdad? Todo depende. Entonces ahí tengan cuidado. Por ejemplo, este asiento puede tener más de una respuesta dependiendo de los datos que tengamos. Aquí utilizo este porque son los datos que me dieron. Y entonces, compra de acciones comunes, lo que va a afectar es acciones en tesorería. Les dije que este iba negativo, así que los 3,000 van negativos. Siguiente movimiento, emitió de nuevo 250 acciones en tesorería, 17 por acción usando PEPs. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos en la clase 1. Yo tengo que gastar las primeras acciones que adquirí y después las nuevas. Las más viejas fueron a 14 y estas a 17. Estoy vendiendo 250. Ya con las que yo tenía antes me alcanza. Entonces, lo que tengo que hacer es cobrar, ¿verdad? Pondríamos bancos por el monto que estoy cobrando, 250 a 17, que me da 4,250. Damos de baja las acciones en tesorería que se habían adquirido a 14 cada una. 250 a 14
sobre 3.500. Y la diferencia, ¿qué es la diferencia? ¿Quién se recuerda? El superávit. Y es el superávit, exactamente. Recuerden que aquí no podemos poner ganancias ni pérdidas. Aquí iría ganancia, ganancia. Ya estaba haciendo lo que no había que hacer. El superávit pagado de las acciones en tesorería. Comunes. Sí, eran comunes, ¿verdad? Estas. Sí. Y ahí lo tenemos. Entonces, toca dos cuentas de patrimonio, que sería aquí en la venta de las acciones en tesorería, 3.500 en acciones en tesorería comunes, pero vean que aquí estaría positivo, porque está restándoles. Y 750 del superávit. Y el último dice, la utilidad del periodo es de 44.700. Recordemos que la utilidad del periodo sale hasta que yo hago los asientos de cierre. Entonces, yo cierro los ingresos, cierro los gastos, eso va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y después pérdidas y ganancias se cierra contra utilidades retenidas. Y el asiento ahí sería pérdidas y ganancias contra utilidades retenidas por 44.700. El movimiento que está tocando es utilidad retenida. Entonces aquí está utilidad retenida y está aumentando, ¿no? Por 44.700. Seguimos con la lectura. Dice que se distribuyeron dividendos de 25.000. Para el dividendo hay varios movimientos, ¿verdad? Que sería dividendos declarados contra dividendos por pagar por 25.000. Posteriormente, dice que se distribuyeron, entonces, dividendos por pagar contra bancos por 25.000 colones nuevamente. Este se cancela con este, ¿verdad? Ya cancelé este con este. Bancos por 25. Y el último asiento que quedaría ahí es utilidades retenidas contra el dividendo declarado por 25.000 colones. Vean que los dividendos declarados se cancelan por aquí con dividendos declarados. La cuenta de bancos no afecta el patrimonio, pero utilidades retenidas sí. Utilidades retenidas al debe significa que disminuyeron. Entonces por aquí voy a colocar un movimiento en utilidades retenidas negativo. Una vez hecho esto, totalizo las columnas. Aquí me faltó este. Ya las filas las había ido totalizando. El patrimonio total cierra en 621.750. Y cada una de estas columnas es una cuenta que estaría llevando al estado de situación financiera, ¿verdad? Por el monto final. Y básicamente, no sé si tienen alguna consulta con este ejercicio. Estamos bien seguros.